Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Aquí Heiki nos trae, a ver si lo digo bien, Fairwesh Wanth. Es que, claro, Heiki me pone nombres para que tenga un esguince de lengua y luego pasa lo que pasa. La canción se llama Valhalla Calling. Eso ya es más pronunciable. Oye, el Valhalla Calling debe ser alguna versión de Miracle of Sound. Dice, esta es un cover metal de Valhalla Calling, que también me gustó mucho cuando la vi, pero prefería primero que vierais la original. Bueno, de acuerdo. Así que, amigos, a ver, un segundo. Pone cover de Miracle of Sounds. Lo que te he dicho con mi inglés de... Sí, 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 el cover es de Miracle of Sounds. Sí, sí, la hicimos hace un mes por ahí. Sí, 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 sí. Vale, de acuerdo. Muy bien, bueno, pues venga. Claro, es que con todo esto, pero esta es una banda alemana de folk metal. Vale. Sí, yo creo que a esta también hemos reaccionado. Sí. Fundada en Mm, 2004. Me suena. Ujú. Perfecto. Bueno, pues venga, vamos allá. Ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá. Bigger of the waves are skimming barren summits of the verdant plains. Each horizon is a new beginning. Rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, ravens soar of a new frontier. Songs and sagas of a fate determined. Shields and spears. Vows of flavor, the thrill of plunder. Pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder. Bound within. Sails are swaying on the crimson river, slard and glory in the fighting field. Shields are shattered into splintered timbers, iron and steel. Fires are rising and the bells are ringing. Glory, take us into Odin's halls. Golden glimmer and the sound of singing as God's fall. The echoes of eternity. Valhalla calling me. To black the strings of destiny. Valhalla calling me. Valhalla calling me. Bueno, hay detalles en la escenografía que me parecen curiosos cuanto menos, ¿vale? Porque, claro, ese tipo de armaduras en los vikingos, no La sé. cota de malla, ¿eh? Sí, a ver, la cota de malla. Las cotas de malla
son más antiguos de lo que parecen, ¿vale? Eh, Sí, sí, hemos reaccionado ya a esta gente antes. sí, 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 sí. No, me ha hecho gracia. Primero, había un guerrero con una barriga enorme, ¿vale? Digo, toma ya ahí el tío, que me parece muy realista, ¿sabes? No todo el mundo tenía por qué estar ahí con una forma tremenda, sino hay gente que tenía ahí fuerza física y ya está. Ay, por aquí me lo he perdido. Y a ver si lo recupero. No sé si era este o era otro, pero vamos, una barriga enorme. Y luego, cuando la atraviesa, que una cosa muy interesante es que empieza a retorcer la espada y sacarla haciendo así para provocar el mayor destrozo posible al sacarla. Eso es Muy... verídico, eso está muy Sí, bien. Le damos el sello de aprobación total. No, que digo que bueno, que lo de la cota de malla, es que bueno, lo que es seguro es que los vikingos no iban con cuernos en los cascos, eso es una chuminada. Eh, Veo aquí las guerras, parecen valquirias, ¿no? Las que están... claro. Sí, 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 sí. Que, La llamada al Valhalla, ¿no? claro, claro. Que los propios romanos hace 2000 años llevaban ya cota de mallas, ¿eh? Es decir, una estaba... Sí, sí, no, Era, sí. por un lado estaba la lórica segmentata, que era la de placas, y después la lórica mata, que es la de anillas, es decir, la cota de malla que nosotros conocemos, vamos, ¿vale? Porque era más móvil, era tal, ¿no? Entonces, Sí, claro. era sus ventajas, pero que hace que no hay nada inventado. Es decir, que creemos que eso es de la Edad Media y ya hace 2000 años estaba. Eh, y los vikingos, claro, pues corregidme si yo me equivoco con lo que diga, pero claro, también ellos conforme iban guerreando con pueblos, iban adquiriendo su armamento y sus protecciones. Así que, claro, yo entiendo que, a ver, los escudos circulares son de los vikingos, los otros ya no sé, no te sé decir. Pues Bueno, debían ser o ingleses mm, o germánicos, ¿eh? pero bueno, me estoy liando ya con la escenografía, que es muy chula, pero claro, sí. Si haces un vídeo tan chulo, hay que recrearse. De la música, muy bien. La batería muy, muy pesada, las guitarras con mucha más habilidad de la que podrían aparentar. Y bueno, el toque del violín es muy interesante. Muy, muy interesante. Es un violín Además no, no, le le da un toque folk es acústico. Sí, claro, es que esto es folk metal. y, y la original era más un himno, una llamada ahí a a la guerra, ¿sabes? Ujú. Pero Sí, vamos, que me gusta también. no, claro, claro. No, si esto es... Y el guitarrista este, le voy a llamar Freddy Krueger. Y me gusta su sombrero. Mola un montón el sombrero, la verdad es que sí. Em, Mira, aquí está el barrigón. ¿Has visto? Empieza la barriga y sigue el escudo y todavía no se le ve el fin a la barriga. Pero Pues, que... pues lo que me pasaría a mí, pero vamos, que los vikingos serían todos más o menos, porque son grandotes y son corpulentos Sí, claro, y claro. se comen tres jabalís cada uno, pues oye, ¿eh? En aquella época no creo que hubiera gimnasios ni nada para ponerse todo, todo cuadrado. Con la vida tan dura que tenían, ¿tú te crees que le hacían falta el gimnasio? Claro, por eso. La fortaleza Ya física. solo con el frío, La fortaleza física de esta gente es mucho mayor que un atleta de hoy en día, ¿eh? Te lo digo. El doy violín fe, ¿eh? parece acústico, pero tiene aquí, creo que tendrá algún tipo de micro para que suene así por amplificación. Bueno, pues perfecto. Bueno, la canción, como hemos dicho, provenía del Assassin's Creed, ¿no? Valhalla. Sí. Mm, Bueno, es anterior al Valhalla. La habrán metido ahí siendo de vikingos. Vamos, Correcto. el vídeo que eso estaba, las imágenes eran del juego.
No te puedo decir porque no he jugado. Lo tengo ahí pendiente. Lo tenéis pendiente. Bueno, pero bueno, que aquí la letra, la temática, bueno, se supone que bueno, bueno, el Valhalla, ¿no? Así, el salón de los caídos de Odín, donde todo el mundo espera llegar después de caer en batalla, agarrando el arma. Eso era importante, ¿no? De tener ahí tu espada o lo que fuera a mano. Y claro, aquí está el orgullo del guerrero, el destino heroico, también la hermandad en el combate, todo este tipo de cosas, ¿no? Que se tratan aquí. Es un himno realmente. Bueno, pues venga, vamos a continuar. Waves will carry me. Wind and the waves will set me free. Wind and the waves will carry me. Wind and the waves will set me free. Echoes of eternity. To black the strings of destiny. Valhalla calling me. Valhalla calling me. Straight from the unholy grail, and we'll see. Están ahí muy felices, pero la han palmado todos, porque si están ahí en el Valhalla, Sí, claro, pero escucha, ¿eh? Estás sí, sí, bebiendo y comiendo, ¿no? sí, están ahí felices. Así que, bueno, pues ya está, que le quiten lo bailado. Además de verdad, ¿eh? Así que todo bien, se acaba bien. Perfecto, pues nada, Heiki, nos ha gustado, ¿eh? Sí, 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 sí. Y como no nos gusta charlar, nos ponemos aquí a hablar de detallitos. Y, en fin, pedazo de cuernos, ¿eh? Aquí esto Sí, es... sí, yo lo estaba pensando, digo, ahí entra mucha hidromiel. Sí, sí, efectivamente, esto es el tamaño XXL de... Yo estaba pensando, estaba mirando los cuernos, digo, ¿qué animal lleva esos cuernos? ¿Algún buey o...? Sí, puede ser un... Claro, también ten en cuenta una cosa, ¿eh? Que siempre comparamos con la actualidad y muchas veces los animales que hay ahora no son los que había entonces, me refiero, sin ir más lejos, ¿no? Los toros actuales que pesan 500 kilos, antes tenías en aquella época, hace 1000 años, a los uro que son como toros pero de 1000 kilos. Es decir, Escucha, el otro día salió en la feria de aquí de Ciudad Real o de por ahí, unos bueyes que pesaban 1300 kilos. Eran más grandes que una furgoneta, una Transit, una Ford, grande. Pues eran más grandes que la furgoneta. Digo, de hecho, estaba la presentadora, vamos, la chica ahí con el micrófono y y pasaban los bueyes por detrás y era más pequeña que la crin del buey. Digo, "Madre, ya, tío, menudos bichos". si es que muchas veces el tamaño real de los animales es que no nos damos ni cuenta. Es Es que aquí somos de ciudad ya casi todos. como los alces de Canadá.
que pasaba al lado de una furgoneta y le sacaba un Sí, tanto sí, así sí, de sí. alto a la furgoneta y dice, tú, qué pedazo de bicho. Y ¿Sabes? tócale las narices, que te Miraba, pega así con los cuernos y te vuelca ahí. sí, sí, miraba el alta como diciendo, "Ch, ¿y tú qué mira, chaval?". En fin, bueno, es que Se nos va la pinza. se nos va la pinza. Esto es un vídeo de folk metal de vikingos y acabamos hablando de alces. Esto es. En fin, Heike, muchas gracias por traer esta canción. Nos ha gustado mucho tanto la interpretación como el videoclip en sí, ¿vale? Está bastante cuidado, ¿vale? Sería la lórica Amata, de Anillas, ¿vale? Ujú, Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, pues más cosas. Se agradece un like si os ha gustado, suscribiros, clic en la campana para las reacciones. Hay formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. En el miembros del canal, dos niveles. El uno, pues veis las reacciones antes de tiempo y en el nivel 2 vamos subiendo contenido extra. En el Patreon son reacciones personalizadas, como ha hecho Jaike. 2, 4, 6, 8 o 10, dependiendo del Patreon que elijas, en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos y por aquí te van a recomendar reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. hasta luego.